en este tercer y último día de la Jornada Cultural de Lenguas y Pueblos Indígenas que celebramos en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Originarios. The University of Guadalajara Foundation, USA, les extiende una afectuosa bienvenida. A continuación, daremos lugar a nuestro conversatorio que se titula Experiencias en la enseñanza del náhuatl en Los Ángeles, California. En esta charla, nuestros panelistas compartirán los caminos que los han llevado a la lengua náhuatl, así como su labor como maestros de esta lengua en Los Ángeles y en otros lugares. Nuestro moderador será el maestro Rodrigo Parra Gutiérrez, de quien compartiré un poco de su trabajo a continuación. El maestro Rodrigo Parra Gutiérrez es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y maestro en Lingüística Aplicada por la Universidad de Guadalajara. Actualmente labora en el programa de Lingüística Aplicada de la Universidad Autónoma de Nayarit y en el Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, forma parte de la Red para el Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas de Nayarit, Red Folinay. Sus intereses de investigación se centran en la gramática de la lengua nayari o cora y en los procesos de mantenimiento, desplazamiento y fortalecimiento de las lenguas indígenas mexicanas. Es autor de diversas publicaciones y materiales didácticos referentes a las lenguas indígenas mexicanas y al español, y ha participado en varios proyectos de investigación y fortalecimiento de las lenguas indígenas en la ciudad de Tepic y la Sierra del Nayar, así como en la región Nahua de la Reserva de la Biosfera de Manantlán en Jalisco y Colima. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, maestro Rodrigo. Es un gusto tenerlo con nosotros. Dejo la mesa en excelentes manos. Gracias. Muchas gracias, Ilse. Pues un gusto y un honor estar esta tarde-noche aquí con todo el auditorio y con nuestros y nuestras invitadas de lujo que tenemos hoy. Bueno, voy a leer un poquito la semblanza de cada uno de ellos para que tengamos una idea de quiénes nos están acompañando esta tarde-noche. Bueno, en primer lugar, nos acompaña el maestro John, o Jan, también conocido así, Jan García. Él se graduó de la Universidad CSU Domínguez Gil con la licenciatura en Lingüística de Inglés y Estudios Chicanos. Después realizó su maestría en la Universidad CSU Long Beach, siguiendo su enfoque en lingüística. Al realizar este estudio, siguió con una maestría en trastornos del habla y del lenguaje, y actualmente es terapeuta del habla y del lenguaje. Jan empezó a estudiar náhuatl en el 2009 a través del Instituto IDIES en México. Al completar 2 veranos de inmersión, empezó a ofrecer talleres en California. Hoy realiza apps, enseña náhuatl con Tlachtoltapasoli y difunde la enseñanza del náhuatl a través del internet. Bienvenido, Jan. Muchas gracias por tenernos. También nos acompaña Stephanie Lozano. Stephanie es actualmente estudiante de doctorado en antropología en la Universidad de California en Riverside. Estudió 2 maestrías, una en estudios latinoamericanos en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, y otra en antropología en la Universidad de California en Riverside. Ella nació en el este de Los Ángeles, California, y se crió en el condado de Los Ángeles. Su interés de investigación incluye la escritura jeroglífica maya, además de la lengua náhuatl. Es parte de un colectivo de aprendizaje del náhuatl con sede en Los Ángeles, Tlachtoltapasoli, donde aprende y enseña náhuatl contemporáneo en el área de Los Ángeles. Stephanie empezó a estudiar náhuatl en 2014 a través del Instituto de IDIES en México y después con CANA, con Ofelia Cruz Morales, Delfina de la Cruz y Victoriano de la Cruz. Además, es educadora en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en el que enseña la cultura, el arte y la arqueología mesoamericanas antiguas para las comunidades vecinas de Los Ángeles. Bienvenida, Stephanie. Gracias. Bien, también nos acompaña Cuitláhuac Arreola Martínez.
Huy es maestro de náhuatl del colectivo de estudios con sede en Los Ángeles llamado Tlachtoltapasoli, que significa nido de idiomas, con el profesor Jan García. Huy forma parte de este colectivo desde agosto de 2016. También tiene su propia página, speaknahuatl.com, e imparte cursos en línea desde febrero de 2018, todo el año semestralmente, invierno, primavera, verano y otoño. También ha estudiado con CANA y el Instituto de Revitalización de la Lengua Náhuatl, con la profesora Ofelia de la Cruz desde 2019. Ha impartido cursos en persona desde agosto de 2017 en ubicaciones del sur de California, East Side Café, la Plaza de Culturas y Artes, Semillitas Press School, Unidos Homeschool, Pasadena City College, Cal State Fullerton, UC Riverside, San Bernardino Valley College y también en Cal State Monterey Bay. Un gusto que nos acompañes, Cuitláhuac. Buenas tardes o buenas noches. Muy bien. Bueno, pues como pueden ver, tenemos unos invitados de lujo, invitadas de lujo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este conversatorio. Bueno, como ya dijimos, pues, y pudieron ver al escuchar las biodatas, pues los tres son parte del colectivo Tlachtoltapasoli, que se dedica, bueno, ahorita nos van a platicar más ampliamente, pero se dedica, voy adelantando un poquito, pues a promover la lengua y la cultura náhuatl y sobre todo pues a organizar, a dar clases de náhuatl como segunda lengua, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que me gustaría preguntar es, o pedirles más bien, es que nos platiquen un poquito más de su trayectoria, cómo fue que nació en ustedes el deseo por aprender la lengua y la cultura náhuatl y posteriormente por enseñarla y difundirla. Bueno, puedo iniciar y luego todos que gusten darnos su versión de cómo han llegado hasta aquí todos. Pero nuestra organización Tlachtoltapasoli, pues como han mencionado, empezamos desde el 2016. Anteriormente yo desde el 2011 empecé yo dando talleres de solo un día, de 1 hora, del idioma náhuatl como una introducción para mucha gente que nunca antes había tenido una introducción al idioma náhuatl. Y pues en ese entonces yo nomás le enseñaba a todos que querían aprender, que en ese tiempo era más que nada estudiantes del colegio, de la universidad, acá, especialmente chicanos o mexicoamericanos, como podemos decir. Com- ajá. Y entonces desde ahí vimos que había mucho interés, pero a la misma vez no había muchos maestros. Y pocos maestros que habían traído, sabemos que no eran nativo hablantes de náhuatl. Y nomás daban 3 palabras de náhuatl y después daban un discurso totalmente diferente, ajeno al aprendizaje del idioma náhuatl moderno. Muchas veces era un náhuatl más antiguo, pero hacía mucha falta de recursos para enseñar y aprender el idioma náhuatl moderno. Y pues esto es algo que se nota en la mayoría de idiomas de México que yo he visto. Y náhuatl, por ser un idioma que ha tenido millones de hablantes en el pasado y más de 1 millón, casi 2 millones hasta hoy en día, me sorprendió un poco que hay tan pocos recursos, libros, los pocos libros enfocados más para los lingüistas. Entonces, cuando alguien me hizo un llamado de que yo les enseñara náhuatl, dije, pues podemos hacer un curso al público. Entonces, nos invitaron al radio a dar una invitación y hice un anuncio, no supe qué iba a pasar, nomás fui a dar un anuncio de que vamos a dar una clase de náhuatl, que va a ser gratis y que lo vamos a dar en un parque en Los Ángeles.
y pues me sorprendió que llegó mi amigo, pero llegaron más de 50 otros, otros individuales también. Todos en un parquecito, ahí nos juntamos todos y tuve que buscar la manera de enseñar a 50 personas, ¿verdad? Sin una clase, sin libros, pero conociendo el idioma náhuatl y ya teniendo en mente un poco de cómo se puede enseñar un idioma. Ya había enseñado yo clases de inglés, por ejemplo, como segundo idioma y he tenido un poco de experiencia en una clase, en un salón. Entonces, básicamente, llevé mis recursos que ya había aprendido de la universidad y lo apliqué igual para el idioma náhuatl, que muchos lo querían nomás enseñar 3 palabras como algo más espiritualmente, pero yo tenía más el enfoque de revitalización del idioma en sí. Entonces de ahí es cuando primero empezamos y no sé qué más nos quieren explicar de ese punto, Cui y Steph. Adelante, adelante. Achtui Cui, Juan Teipan Steph, ¿quién Willy? Sí, pues bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues yo comencé, pues el todo comenzó cuando yo fui a la Ciudad de México y pues me enamoré de toda la cultura, de todos los museos que fui, entonces fue como un llamado en mí de retomar mis raíces indígenas también. Entonces, pues fue algo que, pues como les digo, un llamado, entonces empecé a estudiar más, empecé a dar como más activismo político, practiqué un poco de danza azteca y luego ya entonces como en julio del 2016 vi el evento de Jan García de una clase gratis en un parque que se llama Marsh Park acá en Los Ángeles. Entonces yo dije, esto es para mí, esto es exactamente lo que estaba buscando. Entonces, pues fueron como unos 50, 60 personas en ese parque y desde entonces todos los domingos a estudiar y luego después unos pocos meses con el empujo de mi maestro Jan, también a impartir para que pues capte más, para que yo capture más lo que ya he aprendido, lo que ya había aprendido desde entonces. Entonces, am, pues sí, empecé a dar clases en persona, presenciales, y luego pues como un año después, unos pocos meses después, en línea por Google Hangouts, por Skype y luego ya después por Zoom. Y sí, así es como comenzó todo. Ujú. ¿Soy yo que está? Estefan. Gracias. Buenas tardes o buenas noches. Sí, yo empecé a estudiar náhuatl en, pienso, 2012. Náhuatl Pipil, hay un grupo pequeño en el centro de Los Ángeles y para un año. Y después hay otro grupo en Los Ángeles que nosotros estudiando náhuatl clásico. Y, y después en 2014, no, 2000, sí, 2014 yo investigué si hay un taller en México y yo encontré en IDS y en 2016 yo estar parte de Tlatoltapasoli. Y es que este grupo me encanta mucho porque no, es gratis y puede participar y sí. Y el parte que es importante para mí es para mejorar, para decolonizar aspectos de mi vida, porque nació aquí y también mis padres, mis abuelos, pero mis bisabuelos son de México, pero yo no conozco nada de a qué parte o qué idioma que ellos hablan. Entonces, para mí
es muy valioso para aprender y tengo chance para enseñar náhuatl también con el grupo. Sí, gracias. Gracias. Pues muy interesante. Bueno, parece que esta reunión que hubo en aquella ocasión en el parque fue muy importante, ¿no? Sí, hubieran visto los ojos de todos que estaban ahí, porque muchos que tenían muchos años, yo creo, queriendo aprender, pero hasta ese entonces no existía. Como, me acuerdo la mirada, me acuerdo Cui cuando lo conocí y me preguntó sobre su nombre y como que estaba pensando, no sé, que su nombre está en náhuatl y aquí está él estudiando náhuatl. O sea, hizo una conexión ahí muy grande que se le podía ver en su rostro, yo creo. Y Steph, que ya tenía vínculos en la academia y los círculos de la academia que estaban estudiando, pero náhuatl clásico para los documentos, ¿verdad? Pero por la primera vez yo creo que Steph vio gente estudiando náhuatl como afuera de la academia, como ahí nomás, en un parque, gente sin conexiones necesariamente académicos, nomás gente de la comunidad. Fue, Sí, sí, muy bonito. sí, no, y 50 personas, así en una primera convocatoria es mucho. Y platíquenos un poquito más, entonces, ¿cómo es que surge? Bueno, ya nos platicaron cómo ustedes, digamos, convergieron, ¿no? En este interés por el náhuatl, por la lengua, la cultura. ¿Cómo es que surge el colectivo Tlaxcaltapazoli? ¿En esa reunión en el parque ya estaba organizado como tal o a partir de ahí empezó a desarrollarse la idea? Y también si nos pueden platicar un poco de, bueno, cómo surge y qué actividades se realizan en el colectivo. Sí, al principio fue nomás clase de náhuatl. No tenía norma en ese entonces, pero era nomás clase de náhuatl. Pero poco después vimos que estaban regresando cada domingo, porque yo no tenía un plan de cuándo se va a acabar las clases, 10 clases, 15, 16 clases. No estuve seguro porque a veces empiezan y luego se acaban y ya paran de venir la gente, es lo que había pensado. Pero bueno, aquí ya estamos 5 años y no han parado las clases, no han parado porque sigue llegando estudiantes, pero de repente llegó, yo había leído de otros grupos nativos indígenas de otras partes del mundo, como los maori, que habían establecido sus nidos de lenguas, nidos que es como un espacio en donde la gente se reúne para revitalizar su idioma. No necesariamente tiene que ser escuela o fundado por una entidad. Puede ser o puede no ser, pero por lo menos que la gente se reúne en una casa o donde sea, es ya un nido, en donde uno puede crecer como un pajarito crece, sus alas y todo. A la misma vez nosotros nos veíamos como, yo veía a todos los estudiantes como pajaritos en ese entonces que están desarrollando sus habilidades en náhuatl. Entonces es como un nido y pueden haber muchos nidos. Es la idea que se puede expandir y debe haber muchos maestros en donde la gente puede reunirse con la intención de practicar el idioma. Entonces, pues después nomás fue buscar las cuestiones logísticas, este, buscar espacios, porque pues, la intención era enseñar náhuatl, pero como lo estamos empezando desde la comunidad, desde cero, no necesariamente desde una universidad, no teníamos fondos, no teníamos becas o nada así para pagar una renta de un espacio, para tener un lugar que sea nuestro propio. Entonces, teníamos que organizar las cosas logísticas y pues pensábamos, dividimos un poquito el trabajo también, de quién va a estar encargado de juntar dinero del colectivo, quién estar encargado de hacer anuncios y dividimos un poco el trabajo después de así. Yo creo que ahí es cuando cambió de una clase a un colectivo, que también es clase. Así es como yo lo veo, pero no sé, hay muchas otras cosas yo creo que hacemos. Cui, Steph tlen más tikchiwa, tojuante. Sí, sí,
como dijo Jan, o sea, no sabía si las personas iban a seguir yendo, pero yo iba cada domingo y luego noté que otras personas seguían viniendo y las mismas personas. Entonces eso fue lo que me motivó a seguir yendo a las clases. Y luego como Jan es un gran maestro, es bien paciente con nosotros. Entonces, yo me acuerdo, como estaba diciendo Jan, unos meses después, él nos dijo el nombre de nuestro colectivo y todos, así exactamente como él lo explicó y todos, de acuerdo, sí, vamos a hacerlo. Am, entonces, pues sí, las logísticas, luego ya cada uno empezó a hacer como difundir nuestros flyers, la información de la clase. Ya después nos quitaron del parque y luego encontramos un espacio que se llama Isa Café, aquí en el este de Los Ángeles. Y así fue como todos estuvimos viendo acá. Aquí tenemos a Diego también. Diego, Stephanie, Jan, a algunos otros también del colectivo que íbamos seguido cada domingo para impartir. Ujú. Y para enseñar también, para enseñarnos. Muy bien. Stephanie, ¿qué nos puedes platicar? Sí, es que con cuando nosotros estamos en la Plaza de Cultura y Artes, nosotros recibimos como más estudiantes, ¿verdad? Más estudiantes cada semana y el clases crecen. Entonces nosotros dividir en como 3 grupos de principiantes y, y también para el primer y segundo hora y el tercer hora es como con Jan, con un clase de avanzados o intermedios avanzados. Entonces, y, como que dice, mucho motivation para enseñar y para aprender. Y más que yo enseño algunas veces, pero el grupo de soporte en todos los casos y para enseñarme también, gracias a Jan y Hui y Diego para esa oportunidad para estudiar con ustedes. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, nos acompaña también Diego Juárez Viveros, que es también integrante del colectivo Tlaxcoltapazoli. Bienvenido, Diego. Bueno, voy a leer también su biodata. Diego es un farmacéutico, tejedor y maestro de náhuatl. Nació en Michoacán, pero creció en Oxnard, California. Estudió bioquímica en UC San Diego y farmacología en UC San Francisco. Forma parte del colectivo Tlaxcoltapazoli desde el 2016. Empezó a estudiar náhuatl en 2013 por medio de libros y después mejoró con ayuda de los compañeros y maestros en Facebook y Tlaxcoltapazoli. Ahora domina 3 idiomas, el español, el inglés y el náhuatl. Enseña el náhuatl en YouTube gratis y una vez a la semana en la red. Enseñaba náhuatl en la Plaza de las Culturas y Artes en Los Ángeles antes de la pandemia. Bienvenido, Diego. Mucho gusto. Diego, estábamos hablando de cómo a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy les surgió pues el interés por la lengua y la cultura náhuatl y cómo poco a poco se fueron involucrando pues cada vez más en la enseñanza de la lengua y en la difusión, ¿no? En el activismo a favor de la lengua y la cultura náhuatl. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito. Sí, yo, como dije en mi biografía, vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 4 años y como vine tan joven, casi no conocí mis raíces muy bien y era algo que quería rescatar en mi vida. Quería rescatar
esa parte de mi raíz que no conocía, porque cuando vine mis padres solo me enseñaron el español y no sabía nada sobre la historia de México ni nada. Entonces fui a estudiar para la bioquímica en la Universidad de California de San Diego, y es donde empecé a tomar clases de historia, empecé a reunirme a grupos de danza mexica que aquí existen en casi por todos Los Ángeles y en otras partes de Estados Unidos. Y mientras yo danzaba, muchas de las personas usaban palabras del náhuatl y yo no conocía de dónde venían ni de a qué se referían. Me daba tanta curiosidad saber de dónde venían las palabras. Y además, como en ese entonces también estaba tomando clases de historia, empecé a leer sobre la conquista de México, y cuando lees sobre la conquista de México te das cuenta de que hay tanta influencia de la cultura azteca, tuvo tanta influencia entre todo en México, y habían tantos nombres allí en los libros, en nombres en náhuatl. También me daba curiosidad saber qué significaban las palabras, y por eso empecé como en 2013 a investigar y a querer aprender. Siempre me fascinaban los idiomas, pero dije, ¿por qué no aprender un idioma indígena? La gente siempre quiere aprender como francés, quieren aprender alemán, quieren aprender italiano, pero dije, si yo soy mexicano, quiero aprender un idioma que es mío o que viene de México. Entonces, por eso empecé en 2013 y como dije, por medio de Facebook, por medio de Tlahtoltapasoli, mejoré mi náhuatl y practiqué mucho con nativo hablantes, y de esa forma ahora ya lo domino. Muy bien, Diego, muchas gracias. Muy interesante trayectoria también. Bueno, y también Stefan y Jan Cuitláhuac nos comentaban un poco de cómo fueron los orígenes del colectivo Tlahtoltapasoli y qué actividades son las que realizan ahí, ¿no? Como parte del colectivo. No sé si nos quieras compartir un poquito de qué tipo de actividades realizas. Al momento, por la pandemia, no nos reunimos los domingos, y yo creo que ya lo han de haber mencionado, pero al presente, antes nos reuníamos cada domingo aquí por Zoom, pero por ahorita estamos como en pausa. Pero yo continúo con mis enseñanzas de náhuatl, pero lo hago gratis en YouTube. Tengo un canal dedicado a mi arte y también dedicado al náhuatl, y ahorita he creado como unas 25, 26 lecciones que están disponibles gratuitamente para cualquiera persona que lo quiera aprender. Ahorita están en inglés, pero en el futuro lo voy a hacer también en español. Entonces, con eso me involucro al momento, pero cuando empezamos en 2000, parece que fue el 2016, empezamos en Uparque, y en ese entonces yo casi no conocía el náhuatl, o no lo conocía muy bien, o lo conocía más o menos, pero al formar parte del grupo mejoré mucho más, porque cada domingo cuando nos reuníamos podíamos practicar uno a uno y en los grupos, y de esa manera empecé a aprender mucho más rápido. Ya cuando estás en un grupo, como mejoras mucho más. Entonces, así mejoré, porque yo ya llevaba 3 años de aprender solo, y aunque sí entendía la gramática, era difícil practicarlo con alguien. Ya cuando tienes a alguien con quien practicar, mejoras mucho más. Entonces, con eso me ayudó. Y también lo que me ayudó tanto es, yo empecé como estudiante con Tlahtoltapasoli en 2016, pero lo que pasó es que después mejoré tanto que ya pude enseñar a los demás. Y algo que me enseñó este grupo que me ayudó tanto fue cómo ser maestro. Porque cuando empecé, yo no tenía la paciencia, y a veces todavía es una batalla, pero, pero he mejorado. Entiendo. Y eso es algo que sí me ha ayudado tantísimo, es saber cómo enseñar. La paciencia es clave, es clave. Sí. Digo, yo también soy maestro, no de lenguas, pero doy clases, y sí, ya sé que es clave la paciencia a veces. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Bueno, y ya que hablas bueno, de las habilidades, ¿no? Necesarias para dar clases de lenguas,
También me gustaría preguntarles un poco acerca de la metodología que utilizan en las clases, en los cursos de náhuatl. Y bueno, también va un poco ligado a eso con qué tipo de personas, ¿no? Asisten a los cursos. Porque bueno, se ha dicho mucho que, bueno, dependiendo de, no sé, si son niños, si son jóvenes, adultos, pues cambia un poco, ¿no? La manera de organizar las clases y también tal vez puede influir en eso, pues si son hablantes ya de la lengua o no, si conocen un poco o no. Entonces, si nos pueden platicar un poco de, bueno, quiénes son, qué tipo de personas, qué perfil tienen, ¿no? Los que asisten a los cursos y cómo es la metodología que ustedes han desarrollado. Kui, tigna kiti. Quiles. Kena, pues las metodologías que usamos es inmersivo. am, la enseñanza, o sea, sería como uno que se llama Where Are Your Keys, que se traduce a ¿Dónde están tus llaves? Que es como introducir como cuatro objetos, diciéndoles en náhuatl cada uno, y luego preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un teléfono? ¿Sí o no? Y así el vocabulario se puede agregar más. Entonces también otro método que se llama Total Physical Response, que es respuesta total física, que es como dar como también como mandatos como párate, siéntate, ven o ah, ríete o algo así. Am, y también, pues también en mis clases, un reto en mis clases por Zoom fue incorporar esos métodos, pero en pantalla. Entonces fue algo que me tenía que acostumbrar y también que los estudiantes se acostumbraran, porque pues con los objetos, pues los objetos no están ahí con ellos. Entonces ellos también les digo que obtengan objetos que estén junto a ellos y también pues hacer el juego así más o menos. Am, ¿Y qué personas vienen? Bueno, vienen desde niños de 5 años hasta ya de tercera edad, o sea, de todas las edades, de todos los niveles, de principiantes desde cero, de personas que ya lo han estudiado ellos mismos, pero sí, hay muchas personas que lo han estudiado mucho por sí solas, pero ya cuando vienen a las clases, ya, o sea, ya capturan más lo que han emprendido y luego con los métodos que nosotros usamos es efectivo para adquirir el idioma. Ujú. Para agregarle un poquito, sí, de todos, de gente de todas las partes de nuestra sociedad en Los Ángeles han venido y atendido, gente que ya tienen conocimiento por danza azteca, incluso también académicos, profesores de Cal State, y de todo, todas partes de nuestra ciudad vienen. Este, y en cuestión otra vez de la metodología, es exactamente como dijo Quinn, porque no es lo mismo hablar un idioma que saber cómo enseñar un idioma, ¿verdad? No nomás porque sé inglés, automáticamente sé cómo enseñar el inglés. Y ese es un reto muy fuerte, muy difícil que tenemos, porque en California, sabemos, hay muchas tribus y la mayoría de las tribus tienen entre un hablante más a unos 10 o 15 nativo hablantes, gente que crecieron con el idioma. Entonces, y son idiomas totalmente distintas. Entonces, no es como nomás un idioma, acá en California son muchos idiomas y cada uno en un peligro muy grande. Entonces, ellos cuando hacen revitalización, tienen que mandar a alguien para agarrar un doctorado, para luego después tener las herramientas para
regresar a la comunidad, pues sería muy difícil. Es esa metodología, sería decirles que ya no tienen esperanza. Entonces de eso surge un método que se llama ¿dónde están sus llaves? Where are your keys? En que, sí, como dijo, nomás se ocupan esos 4 objetos. Y con 4 objetos de vocabulario hacemos inmersión. Entonces creamos una cultura, es lo ideal, en donde domina el náhuatl. Y no usamos inglés o español, al menos que sea necesario ya para comunicación. Pero tratamos de hacer todo obvio. Es un principio que tenemos. Todo tiene que ser obvio. Si yo tengo un celular y digo Teposanili, ya es obvio lo que estoy enseñando. Y entonces ya podemos hablar en náhuatl y hacer repetición, hacer juegos con esto. ¿Es mi celular? No, no es tu celular. Es mi celular. Ese celular es mi celular, no es tu celular. Y de ahí empezamos a enseñar la gramática con solamente 4 palabras. Y de ahí vamos enseñando los pronombres, cómo ser posesión, cómo decir esto es X, cómo decir esto no es tuyo. Entonces ya podemos negar todo. Y nomás con 4 palabras, entendiendo la gramática y un poquito de verbos después, los verbos más importantes que enseñamos al principio son tengo, quiero, dar, y tomar algo. Y de ahí, con esos 4 verbos y 4 sustantivos, los puedes hacer tantos juegos con eso. Ese es mi lápiz, no es tu lápiz. Dame mi lápiz porque es mi lápiz, no es tu lápiz, etcétera. Así hacemos un ambiente en que domina el náhuatl, porque no es muy efectivo. Yo tomé cursos de clases de español por 4 años en la prepa y pues ya crecí con español, pero ayudó un poquito, pero la mayoría de los métodos eran nomás conjugaciones sin saber qué estabas conjugando y entendiendo cómo se utiliza. No había una cultura en que los estudiantes hablaban español. De hecho, yo ni me acuerdo que lo practicaron en los 4 años. Era pura conjugación de verbos, puro plática de gramática, como si estuviéramos enseñando latín, que es un idioma que no tiene comunidad hoy, por idioma extinta. Y así quieren enseñar español. Y de ahí unos ya quieren enseñar náhuatl. Entonces, he visto, pasan media hora platicando los sonidos de náhuatl, cuando podíamos tomar esta media hora de pronunciar las palabras y ya entrar directamente. Entonces, y luego unos se pierden porque no todos van a saber lo que es sustantivo, verbo, tiempo pasado. Entonces, lo mejor es crear un ambiente donde existe y vive en náhuatl, está vivo en este espacio. Y no nomás decir, celular se dice así, frijol se dice así. Para decir, yo me fui a mi casa se dice así. Pero ayuda mucho tener ese ambiente y también entender qué es la gramática del náhuatl, cómo se maneja, para tener eso ya en la mente, que esto es lo que voy a enseñar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con un juego. Entonces, son muchos pasos que se involucran aquí. Pero también todos tienen sus preferencias hoy en día, pero es lo que yo trato de promover. Pues muy interesante. Me gustaría, a ver si después, me gustaría tomar un curso con ustedes, así aunque sea virtualmente. Sí, porque es interesante este enfoque más como comunicativo, ¿no? No tanto así como de gramatical, ¿no? Ahora la conjugación tal, ahora el tiempo tal, ¿no? Que es lo que es algo más tradicional, pues. Sí, sí, es algo que me gustaría compartir también con otros, con otros maestros de otros idiomas de México para que pueden escoger cada maestro lo que quieran, pero por lo menos que sepan que hay otras opciones. Claro. Otra pregunta que me gustaría hacer es, bueno, es interesante que los cursos sean gratuitos. Bueno, eso es muy positivo, creo yo. Digo, porque son cursos de alguna manera pues abiertos, ¿no? A todo el público. Pero bueno,
Digo, de pronto se necesita, no sé, un espacio, se necesita material para las clases, si es en línea, pues se necesita una cuenta tal vez de Zoom, no lo sé. ¿Cómo resuelven estas necesidades? ¿Han tenido apoyos institucionales o de otros colectivos o de personas? No sé, Diego, Stephanie, Steph Bianca. nos puede platicar un poco de cómo nos consiguió el espacio, porque fue gracias a Ah, Steph que resolvió todo eso, porque sí es un problema. bien. Ok, yo hablé poco de esto, pero gracias a Jimena Martín de la Plaza de Cultura y Artes y yo conectar con Jimena en 2000, ¿cuál? 2017, más o menos, ¿verdad? O 2018. Y yo pregunté si ella puede darnos un espacio para enseñar náhuatl. Ella es muy amable y darnos un chance. Hay uno muy, fue muy positiva porque la gente viene y sigue más y más sí, pero sí, con Jimena Martín de Ella Plaza fue de entonces Garret. muy importante, ¿no? Para conseguir el espacio. Diego, no sé si nos puedes abundar un poquito más. Mm, yo no sé exactamente cómo, apenas yo estoy dando cuenta de lo que dice Stephanie, pero les voy a decir que sí, a veces es difícil encontrar un lugar, porque cuando empezamos al comienzo era en un parque porque no teníamos dónde enseñar. Entonces después, por medio de amigos o personas que conocen personas, es como primero empezamos en el parque y luego nos mudamos a otro lugar que se llamaba Eastside Café. Y luego después de eso encontramos al lugar de la Plaza de Culturas y Artes. Entonces, lo que pienso que quería decir, Stephanie, es que tenemos muy buen apoyo aquí en Los Ángeles, porque sí hay gente que sí quiere rescatar sus raíces, entonces ellos sí nos apoyan. Pero sí, a veces es difícil encontrar lugares, pero ahora que estamos en este medio digital de la pandemia, que todos quieren estarse en la casa, pues un poco nos ha ayudado a conectarnos más porque es más fácil encontrar a casi todo el mundo, mucho más fácil. Entonces, en cierta manera nos restringió la pandemia, pero en cierta manera nos ayudó más, porque en mi propio caso, he podido encontrar mucho más estudiantes en la red que los que podía encontrar así en persona. Por ejemplo, cuando la primera vez que puse sobre mi clase, como 700 personas me mandaron mensaje que querían formar parte de mi clase. Entonces, pude alcanzar a mucha más gente aquí en medio, en la red, por Sí, medio de la red. bueno, eso es interesante porque la virtualidad pues tiene sus cosas, sus pros y contras, ¿no? Y bueno, mira, ese es un dato muy positivo, creo yo. Bueno, algo con lo que me gustaría tal vez cerrar, bueno, cerrar con esta pregunta, porque también quiero dejar espacio a las preguntas que hay del público, que ya hay varias preguntas. Es, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos actuales que tiene el colectivo y cuáles serían las perspectivas que tienen también como colectivo? No sé si nos puedes platicar un poquito de esto. Sí, como ya mencioné, fue el reto para mí de mis clases fue incorporar esos métodos presenciales en una pantalla. Entonces, hubo, como el año pasado con la pandemia y todavía hubo mucho interés. Entonces, como dijo Diego también, pude alcanzar a otras personas de otros lugares, hasta de Europa. Entonces,
fue el interés, el gran interés, incorporar esos métodos y pues a veces no, la verdad no me funcionaba la clase, pues yo pues, le seguía, am, pero sí, o sea, eso fue uno de los retos am, que pues que yo he tenido, que hemos tenido. Ujú. ¿Y cuál fue la otra pregunta de perspectivas? O? Perspectivas, que hacia dónde se dirige, hacia dónde planean un poco que avance el colectivo, los proyectos próximos, no sé. Ah, ok. Am, pues conseguir un propio espacio, como dijo, ha mencionado Jan también. Pues nos puedes mencionar más de eso, Jan. Sí, tenemos el pendiente de la pregunta de nosotros mismos de si queremos implementarnos como una entidad legalmente, como una organización, porque de esa manera pues es casi gratis, hay un poquito, sí se ocupa un poquito de dinero para tomar esa iniciativa, pero así uno pudiera por lo menos pedir fondos, y hay gente, em, si uno hace las conexiones, yo no tengo las conexiones, pero hay gente que sabe de conexiones, de gente que, pues en este país, Estados Unidos, pueden regalar dinero, si tienen mucho dinero, un millonario, lo que sea, y así para evitar impuestos, parte de lo que regala a organizaciones esas sin fines lucrativos, pueden recibir un poco de ese dinero para atrás ellos mismos o lo evitan tener que pagarlo en impuestos. Entonces, esa es una manera que unos que tienen dinero ayudan a organizaciones locales, pero también hay becas y cosas así que uno pudiera conseguir. Y si realmente pudiera crecer, podríamos hasta buscar nuestro propio espacio. Es posible, como nuestra propia cuarto espacio o algo así, en donde podemos tener todas nuestra herramienta en un espacio permanente. Entonces, como una clase de maestros que tienen su proyector listo, lo que sea, todas herramientas listas para facilitarlo. Donde estamos está perfecto ahorita y no hay problema, pero es nomás una idea. Entonces, ese es un camino que podríamos tomar, además de tomar proceso en ayudar a desarrollar el currículo, porque la meta que tenemos nosotros es crear más maestros, más que nada, porque cada maestro tiene la posibilidad de enseñar muchísima gente más. Entonces, por eso muchos que eran mis estudiantes, llegó un punto en que les dije, ya van a ser maestros, yo ya no voy a enseñar. Entonces llegó un domingo en que yo dije, yo no voy a enseñar, ustedes van a enseñar, pónganse las pilas. Y dije, pues como qué, les pueden decir sus experiencias de esto, pero los aventé porque les di un empujo de, pues tienen que nadar ahora, para que de una parte uno pues, aprende mucho también como maestro. Uno se da cuenta de lo que le hace falta, de lo que sabe y lo que no sabe. Y luego vienen las preguntas como, nunca pensé cómo se dice esto, nunca pensé cómo se dice esto. Y ahí sí uno surge más y uno va más profundo en conocimiento del idioma. Entonces, ese es mi método, de buscar gente, estudiantes que se quieran quedar por meses para llegar a ese nivel, que los podemos empujar. Muy bien, pues espero que haya mucho éxito en esos proyectos que tienen en mente. Bueno, voy a pasar a leer las preguntas de las personas que nos han escrito. Dice Alicia Márquez, pregunta, ¿aún dan clases de náhuatl en línea y gratuitamente? Y manda muchos saludos desde Galt, California. Cuando empezó la pandemia, pues antes de la pandemia era todos los que quieren venir, están bienvenidos, venían. Cada domingo llegaba gente nueva, gente que nunca había venido a estudiar náhuatl, entonces continuamente estaba llegando nuevos estudiantes. Cuando empezó la pandemia, cada maestro continuó con su grupo, pero ya en línea. Entonces, Ashol, sí, uno de nuestros maestros siguió en línea
Diego en línea. Yo también seguí con los más avanzados o intermediados en línea, pero nomás con ese grupo. Ya no encontramos una manera para hacer para ver quién pudiera enseñar otro grupo de nuevo para principiantes. Entonces, para principiantes, Qui tienes clases, Qui ofrece clases, y nosotros vamos a buscar la manera después pues ya no pensábamos que iba a tardar tanto tampoco la pandemia, pero seguramente los domingos en algún momento va a regresar otra vez en persona, y en línea ahorita no estoy seguro. Ya. Y bueno, si alguien quisiera contactarlos para preguntar o saber si posteriormente en algún momento se abren nuevos grupos, ¿a dónde podría escribir? unotecueche@gmail.com. So, unotecueche escrito TECUEXE @gmail o Gmail. Y el número 1 primero. Ese es mi correo, me pueden mandar un correo y yo trato de dirigir personas a cualquier clase que yo veo que está a punto de iniciar. A veces es Qui y a veces hay otras clases en México que se dan. Bien, O de nosotros en los domingos. muy bien. ¿Hay una página de Facebook también? Sí, Tlachtoltapasoli, y también un sitio web que es tlachtoltapasoli.com, que también ayuda a dirigir gente a recursos. Bueno, es Tlaj con H, ¿no? Tlachtoltapasoli con doble L al final, ¿verdad? Tlachtoltapasoli. Bueno, pues ahí tienen, pueden buscar en Facebook la página del colectivo, o escribir al correo que nos dio Jan. También está, bueno, aquí me puso, Tláhuac, también su correo, speaknahuatl@gmail.com. Esa es otra opción también, speaknahuatl@gmail.com. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Es de Rosa Yáñez, quien moderó, por cierto, el conversatorio de ayer. Ella dice, buenas noches, ¿quiénes son sus estudiantes? Bueno, ya hablamos, creo, un poquito de eso. Y también pregunta, ¿hay un interés por reclamar el náhuatl como lengua de los abuelos y bisabuelos o se le ve como un patrimonio mesoamericano? No sé, Stephanie, tal vez nos puedes platicar un poco tu perspectiva. O tal vez Jan mejor. A ver, ya. Olivi, Diego, Chitzin, Willy, ¿quién? Más igual me quita Ok, yo lo digo. En aquí, Diego. Yo digo que sí, cuando recibo ciertos estudiantes, unos me dicen, oh, yo estoy aprendiendo náhuatl porque mi abuelo o mi abuela hablaba ese idioma y no me enseñó. Hay varios que me dicen eso, pero también hay gente que por lo general lo quieren aprender solo por el interés por el patrimonio mexicano. Entonces hay dos tipos de personas y también hay gente que son extranjeras que también quieren aprender. Yo he tenido como estudiantes de Polonia o de otros lugares que no tienen nada de relación con México específicamente. Entonces hay varias personas y cada uno tiene su razón, pero digo que la mayoría son por rescatar sus raíces. Ah, entonces hay los dos tipos de motivación, ¿no? Digamos. Sí, porque somos una diáspora, muchos mexicoamericanos, ya estamos, en la ciudad viviendo ya unas generaciones a veces, y a veces la realidad en la ciudad es que muchos han quebrado con contacto familiar en México y también en Estados Unidos. Y hay muchos mexicoamericanos y he visto mucho de Guatemala también específicamente, que son adoptados en familias que no hablan ni español. Pero ellos crecen sabiendo pues, que son de otro país, que son mexicanos o guatemaltecos o peruanos a veces, y sabiendo que tienen esa conexión en su ADN, en su sangre, pero ya sin una conexión directa, o ya no saben, está perdido. O a veces somos descendientes de gente especialmente del oeste de México, como
Xalisco o Zacatecas, Zacatlan en náhuatl, de esta región en donde antes había muchos idiomas, pero ya somos más tribalizados, se podría decir, en que ya no existe una entidad cultural colectiva que ha mantenido el idioma, y somos descendientes de estos grupos a veces que hemos perdido ese contacto. Entonces, cuando no tenemos esa opción, muchos hemos elegido buscar el náhuatl como un idioma que nos puede unir, un idioma donde podemos entrar en una conexión, aunque sabemos, yo le digo, pues, no importa si realmente dices que eres del centro de México, que no importa si no eres de DF necesariamente, si tus raíces no son con esta tribu exactamente, pero náhuatl antes era un idioma que unía mucho del país en comunicación, y de esta manera uno puede reconectar por lo menos con una parte de nuestra herencia indígena también. Muy bien. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? Cómo el náhuatl es visto, o bueno, una lengua indígena puede ser vista como un elemento identitario, ¿no? Identificador, cohesionador, digamos, de personas que tienen, pues, diferentes trasfondos, ¿no? Diferentes trayectorias, pero encuentran un elemento, pues, cohesionador, digamos, ¿no? Weekend, Kinihitiquita, Tonemiles. Bueno, pues la mayoría de mis estudiantes, pues sí, son personas que quieren retomar sus raíces indígenas, y pues por medio del idioma, descolonizar por medio del idioma. Sí tengo muchos estudiantes que el idioma náhuatl terminó con ellos, o sea que sus padres sí lo hablaban, sus abuelos sí lo hablaban, entonces esas personas también, entonces, pero solamente en mis clases, solamente son personas que son de México, personas también de El Salvador, o de Guatemala, o con raíces en esos países. Entonces yo he creado un espacio para solamente nosotros, y no gente de otros lugares, como también crear un espacio seguro y y que no haya otras perspectivas con otras agendas, con otros planes, para que nosotros estemos en un espacio para aprender tan siquiera un idioma que nuestros ancestros hablaban, ¿verdad? Entonces, hay 68 idiomas ahorita en México. Entonces, como dijo Diego anteriormente, hay muchas personas que quieren aprender italiano y francés, pero eso no es de nosotros, es algo que yo quiero continuar creando ese espacio para nosotros solamente. Ujú. Muy bien. Pues muchas gracias. Em, Stephanie, ¿quieres decir algo? Sí, no tengo clases en línea en este momento, mi propio clases, pero es importante para saber que nuestros estudiantes también, ya le dije también, Hui y Diego, es parte para aprender nuestras culturas de México. En mi caso específicamente, y yo solamente hablar inglés, y es que yo siento como 2 veces colonizada. Primero con español y mi familia anterior, y ahorita en inglés. No sé, ¿me entiendes? Sí. Y también hay mucho para aprender náhuatl en Los Ángeles es una recurso, es una como tratamiento, como yo le dije antes, para pensar en otra manera que no es
los pensamientos occidentales, porque el idioma el idioma náhuatl es muy profundo y expresar las ideas, las perspectivas indígenas que nosotros no sabemos en español o en inglés, pues. Bueno, pues sin duda una tarea muy importante, ¿no? Ligada pues al aprendizaje y enseñanza de una lengua indígena en este caso. Bueno, voy a leer un último mensaje que nos llegó. Dice de Víctor: yo quiero aprender con ustedes, entonces estaría chido informar cómo se pueden unir a sus clases. Bueno, ya nos platicaron un poquito acerca de esto, ya pues dejaron ahí los correos y la página de Facebook y la página también en internet. Tal vez se pueden poner ahí en los comentarios en el Facebook, para que las personas puedan tenerlos ahí más a la mano. Y bueno, pues ya desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Digo, hay mucho más que platicar, muchas preguntas más que a mí me gustaría hacer todavía. Pero bueno, ya habrá oportunidad en otra ocasión. Y pues bueno, yo les agradezco mucho por su participación, por compartirnos sus experiencias y sus perspectivas sobre pues estas actividades que han estado desarrollando ya desde hace varios años. Y pues por su activismo, yo creo que es algo muy importante, un proyecto muy importante que están realizando allá en Estados Unidos ustedes. Y que bueno, tiene que ver, como ya vimos, no solo con el náhuatl como un instrumento de comunicación, ¿no? Que digo, a veces uno con ese interés aprende uno a veces lenguas, ¿no? Porque pues tengo que aprender tal lengua porque, no sé, tengo que leer en mi trabajo, porque tengo que atender, ¿no? Personas en tal lengua. Pero bueno, aquí creo que eso nos queda como un punto a resaltar en el proyecto que ustedes están llevando a cabo, ¿no? Como la lengua no solo como un instrumento de comunicación, digo, claro que eso, pero además como un elemento identitario, un elemento cohesionador, socialmente cohesionador, y pues también digamos no sé si arma decir, un instrumento, una herramienta pues descolonizadora, ¿no? Digamos, y en ese sentido, pues política también. Bien, pues no, yo los felicito mucho por todo lo que han estado haciendo, les agradezco mucho y bueno, no sé si quieren ya finalmente cerrar con algún comentario. Tlaxcamati por tenernos aquí en su espacio, compartir aquí todos. Y gracias a todos por tomar el tiempo de escucharnos un poquito. Tlaxcamati. Kenan y Mixtlascamatilian, Nochime, gracias a todos. Les agradecemos mucho por el espacio, por el tiempo aquí para difundir también el trabajo que estamos haciendo desde el 2016. Entonces, pues sí, muchas gracias, Rodrigo, Jennifer, Ilse, Carlos, muchas gracias. Tlaxcamati, Nochipa, y gracias a todos para este espacio, su tiempo, y bueno. Yo quiero decir a cualquiera persona que quiera aprender que no se dé por vencido. Si tú no te das por vencido, lo vas a cumplir. Yo empecé hace como 7, 8 años, no pensaba que lo iba a cumplir, no me di por vencido y lo hice. Entonces tú también lo puedes hacer. Parece algo difícil al comenzar, pero si lo haces poco a poquito, vas a aprender. No te des por vencido. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco mucho, Stephanie, Jan, Huitláhuac, Diego. Agradezco también a los y las organizadores del evento, a Ilse y a la Universidad de Guadalajara, en Los Ángeles.
Y bueno, pues con esto terminamos. Que estén muy bien, que pasen bonita noche.